¿Cómo andas, máquina? Bienvenido a otro video. Y en este te voy a contar sobre mi experiencia cuando tuve la licencia de conducir, cuando saqué la licencia de conducir, sobre cómo fue mi historia y todo eso, que la verdad que es una muy buena historia. Porque ahí en ese momento fue cuando empezaba a aplicar las cosas de la mentalidad. Estaba empezando a aplicar las cosas de la mentalidad, de visualizar, de decretar las cosas. Eso fue para julio del año pasado, que estaba haciendo el curso de manejo, julio del año pasado, saqué la licencia en agosto. Y ya yo en junio estaba empezando ya de nuevo con el tema de retomar la mentalidad, todo eso, el tema de las afirmaciones, todo eso. Y bueno, primero comenzando porque en enero, ya con las metas del año, ya yo me había propuesto, bueno, voy a hacer el curso y lo escribí, el curso de manejo en julio. Entonces durante el año, durante esos meses antes, fui ahorrando el dinero, fui ahorrando. Y efectivamente, cuando llegó el mes de julio, que ya estaba terminando el semestre de la universidad, el semestre pasado llegó el mes de junio y el de julio, y yo de una pagué el curso. Pagué el curso para empezar a ver la parte teórica. Sabes que primero ves la parte teórica, después ves la parte práctica, bueno. Y yo tenía ya en la mente siempre, bueno, yo termino el curso en julio, ya termino el curso en julio, ya termino el curso en julio. Y la verdad es que no tenía ni idea, no sabía nada de lo que es manejar, ni teórica ni práctica. No tenía ni puta idea de nada. Pero bueno, comencé el curso ahí en julio, justamente como principio de julio. Y yo, bueno, fui haciendo las teorías, fui pasándola. Eso sí, la página era como medio mala. Aunque eso me sirvió, ¿por qué? Porque sino que tenías que ir haciendo como pruebas, tenías que ir como avanzando por pruebas, por pasos. Y cada vez que hacía la prueba, la página casi ni se movía el avance, porque era como un avance. Entonces yo decía, vaya, pero está raro, porque que no se mueve nada y hacía controles. Ahora, eso me ayudó a que efectivamente, después cuando ya me tocó la prueba práctica, por ejemplo, por lo menos, cuando me tocó hacer la prueba, yo literalmente me senté en la prueba, me sabía todas las preguntas y literal la hice como 8 minutos, o sea, hasta ese punto, y todas las preguntas buenas. Entonces me sirvió a que la página estaba bien mierda, me sirvió al menos para practicar y practicar y practicar. Y bueno, una vez que ya terminé como la parte de la teoría, me acuerdo que ya no me iba a dar los tiempos directamente para hacer las clases teóricas, terminar las clases prácticas en junio. Y ese era como mi objetivo. Mi objetivo era terminar el curso en julio. Pero bueno, ya dije, ya fue así, ya no nada que hacer, voy a tener que terminarlo en agosto entonces, con los primeros días de agosto. Pero bueno, yo igual seguí, y desde que lo tenía escrito, que era en julio, de repente me llamaron ya cuando estaba terminando casi lo teórico. Yo no había avisado que había terminado el teórico. Al final uno tiene que avisar cuando termina y para que después te den las prácticas. Y yo no había avisado porque no había terminado. Ahora, antes de terminar incluso, me llamaron a mí directamente de la escuela de manejo porque se iban a mudar y tenían que tratar de sacar como a todos los alumnos rápido de esa sede, o sea, que ya vieran como las clases por lo menos, las clases prácticas. Y literal, todo fue planeado, tenía todas las clases como para terminar los primeros días de julio, de agosto. Pero me acuerdo que hubo como un intercambio y me dijeron no, se adelantaron y puedes incluso terminar el 30 de julio. Literal me dijeron que el 30 de julio, y yo estaba como wow, o sea, todo el tiempo fui decretando que yo iba a terminar en julio, estaba con la mentalidad de que iba a terminar en julio el curso de manejo, que en julio ya iba a salir de eso, y literalmente terminé el 30 o 31 de julio, uno de esos días, exactamente el curso de manejo. Y yo es como wow, o sea, que esto es otra cosa, o sea, yo decretando que lo iba a terminar en julio y efectivamente terminé. Yo pensé que ya no se iba a poder, pero bueno, siempre seguí como con eso de que lo iba a hacer, lo iba a terminar. Y literalmente me llamaron prácticamente para que adelantara las clases y terminara en julio cuando yo pensé que no iba a ser posible. O sea, así es como funciona la mentalidad. Y bueno, ese es como una de las primeras partes de cuando terminé el curso como tal. Pero ahora faltaba, bueno, una vez que terminé el curso, que comencé la parte práctica, en verdad, ahí no tenía ni idea de nada. Literal, estaba manejando y todo eso, que comencé con un carrito bien chiquito que prácticamente es como si estuvieras en la calle, en la carretera, uno mismo estuviera caminando en la carretera, un carrito chiquitico de esos que son sincrónicos. Y bueno, como no tenía ni idea de manejo, supongo que te pasó también, que no tenía ni idea de manejo y siempre se me apagaba el carro. Bueno, ya después, como a la quinta, ahí fui agarrando más confianza, como a la quinta práctica,
sexta, ya séptima, octava, ya ahí sí ya estaba más fino, pero me acuerdo las primeras veces, uno se siente raro, porque es como que primera vez que estás manejando, o sea, como que sabes que hay que manejar, pero primera vez que estás manejando, y era una emoción, era como entre nervios, porque igual da como cagazón, ¿no? Que estás como ya en la calle con los carros, da como sumidito, pero también estaba con la emoción, la super emoción así de wow, estoy manejando, como que ya te sientes como más maduro, más grande por estar manejando. Y la verdad es una mezcla como de emociones bien buena, que la verdad es una bonita experiencia, que probablemente la mayoría ha pasado. Así que en ese sentido me acuerdo cuando terminé el curso, bien, ya dije, ya, perfecto. Ahora que terminé el curso, quería de una vez, terminar el curso ya quería de una vez tener la prueba. Obviamente también como para que no se me fuera a olvidar las cosas y eso, y que ya había hecho el curso. Y también, de nuevo, la mentalidad, fui con la mentalidad para seleccionar las horas donde en mi comuna, en la municipalidad donde vivo, prácticamente es a finales de meses, habilitan todas las horas del siguiente mes, pero es en una fecha específica, un día específico, en una hora en específico. Como a las 6 de la tarde, algo así, de un viernes. Y es literalmente que te tienes que meter, de un lunes creo que fue, literalmente te tienes que meter a la hora, porque la página primero es bien mala, y segundo, se colapsa. O sea, ya me dijeron, no, tienes que estar justamente 5 minutos antes para que encuentres, y así ve y agarra la primera que encuentres, porque el sistema normalmente se colapsa, tal. Entonces, literal, bueno, ahí hice exactamente eso mismo que me dijeron, y estuve unos 5 minutos antes metiéndome en la página ya, listo para agarrar. Y una vez apenas salieron, refrescó, yo vi la primera hora más cercana que podía, listo, 1 de julio. 1 de julio fue que la agarré. Y ahí ya directamente iba terminando el curso de manejo, y de una vez yo iba a tener el examen. Y normalmente las personas no consiguen cita, pues quizás se desconfían mucho, y al menos en esa página, en esta comuna, se confían mucho y no la terminan agarrando, ¿no? Porque todo el mundo agarra, hay muchas personas que quieren agarrar cita, pero al final, de nuevo, la mentalidad de sí, que ahora lo voy a hacer, que lo voy a sacar, y así finalmente terminé sacando cita. Y ya, cuando fue para hacer la de examen teórico, perdón, fue literalmente, de tanto que había estudiado con el tema de que la página era bien mala, y me hizo estudiar, de tanto que había estudiado, literal, me senté en el examen y tuve como 8, máximo 10 minutos, y todas las preguntas que veía ya me las sabía de memoria. Entonces era como, esta, y después terminé y todas buenas. Entonces, en ese sentido, aunque la página era mala, que uno diría vergación, esta página del coño que es bien mala, y uno se empezaría a quejar, en verdad a mí me sirvió espectacular. ¿Por qué? Porque me hizo estudiar de más y de más y de más, pero pasé exactamente la prueba, que es prácticamente lo que aprendí, todo lo que tenía que ver en la prueba, y prácticamente así es como tendrías que estudiar, ¿no? Entonces, en ese sentido también no me quejé por la página, sino simplemente fui y me sirvió, y le vi el lado positivo y estudié, y cuando fui a la prueba, excelente también. Y ya después me faltaba simplemente lo último, la práctica. Ahora, la verdad es que esa sí me da más cagazón, esa sí tenía mucho más miedo, porque bueno, aunque había manejado, todavía llevaba muy poco tiempo, literal apenas llevaba como un mes manejando en toda mi vida. Entonces ya bueno, la decidí y la agarré y de una, para la siguiente semana, que es la semana de agosto. Y en verdad no me fue bien. La primera prueba que tuve la raspé, y efectivamente tuve varios errores. Ahora, no es que eran los errores gravísimos, pero igual tuve varios errores, que efectivamente lo legal era reprobar, en lo legal es reprobar. Entonces uno se podría pensar probablemente, pero este instructor, este coño de su madre que me raspó, no me puedo aprobar, que es culpa del instructor. Pero no, yo sabía, como ya estaba con la mentalidad, yo sabía que era mi responsabilidad, porque efectivamente cometí esos errores, y en lo legal cometí los errores y tenía que reprobar. Pero muchos dirán, no, es que es culpa del instructor, porque tal cosa, no. Yo dije, bueno, lo que sí me dio, que igual se lo agradezco, me agradezco que me haya reprobado, en verdad, porque me dijo algo que era muy cierto, que era de la confianza para manejar. Al final me dijo que me faltaba confianza para manejar, y yo lo internalicé y dije, es verdad, me falta la confianza para manejar.
Y no por el hecho de que el tema no es que te den la licencia al final, porque si te dan la licencia, ya bien, ya la tienes. Pero ¿qué va a pasar cuando saliera a la calle y efectivamente andara con ese miedo? ¿Qué es lo que va a pasar? Iba a chocar. Y después me internalicé, me di cuenta que el hecho no es que choques y listo, porque un choque da lo mismo, lo que vas es a romper el carro, quizás vas a gastarlo el carro, vas a rayarlo, lo que sea. Pero ¿qué pasa cuando estás en el carro y tienes un choque y hay más personas contigo? Tu familia, amigos o familiares o pareja, lo que sea. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso, no, es que da lo mismo, si me pasa a mí, da lo mismo, pero ¿y si le pasa a los que van contigo? Y no es por el hecho de tema legal, sino por el hecho de que es tu responsabilidad y todas las otras vidas están a tu cargo en ese momento. Entonces, ahí entendí y le di gracias, después de que ya pasé por todo esto, que tuve la licencia y todo eso, le di gracias porque en verdad me reprobó y me hizo dar cuenta que me faltaba confianza para manejar, para no cometer ningún accidente. Entonces, todo lo que uno cree que es malo, no es malo. ¿Por qué? Porque simplemente es una preparación, o es que te faltaba, o es que es un aprendizaje. No existen las cosas como malas, la falla, el fracaso, no existe nada de eso. Lo único que existe es las cosas de que son aprendizaje. Y bueno, y así fue. Después me dijo eso y yo lo internalicé. Bueno, voy a empezarme a decir las frases, voy a pensarlo, voy a visualizar lo que yo manejo con confianza, Y así fue. Unas 2 semanas después tuve la prueba. Y ya literalmente antes de la prueba, ya ahora sí me sentía con esa confianza de estar manejando más, practicando más, repitiéndome las frases de que yo manejo con confianza. A mí me iba bien manejando, todo eso. Y así fue, efectivamente, cuando llegó la prueba, que bueno, justamente antes de que llegara la prueba también pasó otra cosa, que era que había que reservarla ahora, ya yo la tenía, pero había que reservarla unos 4 días antes. Había que reservarla unos 4 días antes y adivina qué no hice. Lo que no hice fue reservarla 4 días antes. Literalmente me acordé. Eso fue un miércoles la prueba. Me acordé el martes a las 7:10 de la tarde más o menos. Y de una vez me acordé y fui volando y mandé el correo. Y adivina hasta qué hora trabajaba. Hasta qué hora trabajaba la municipalidad. Hasta las 7. Trabajaba la dirección de tránsito. Trabajaba hasta las 7 de la tarde y yo me acordé a las 7:10 y ahí fue que mandé el correo. Obviamente mandé el correo y no me contestaron porque ya había pasado la hora. Pero bueno, en ese momento yo me sentí como... verga, la cagué, ya estaba como un poco más de... quizás ya no entonces sea mañana, sino que sea para después. Y ya estaba como con eso en la mente, ya tenía como verga, ese nervio, ese miedo, como... ya la perdí. Igualmente al día siguiente, obviamente yo me paré temprano, entonces fui a entrenar. Todavía no me he respondido porque era muy temprano. Y ya llegué a mi casa. Y bueno, ya ahí como que... estaba como entre, ¿será que ya no va a ser? Porque no me había contestado. ¿Será que ya no va a ser? Pero me he visto y me quedo listo o no me he visto. Tuve como esa disyuntiva durante un tiempo, durante unos minutos. Y bueno, al final dije no, porque yo lo voy a hacer y lo voy a pasar hoy. Yo estaba con ya que lo iba a pasar ese día. Y efectivamente me bañé, me alisté, ya estaba como si fuera a salir. Y a los 5 minutos de eso, que ya estaba como listo, me llega el correo confirmando que efectivamente tu hora ya estaba confirmada, así que podía dar el examen. O sea, literalmente en ese momento me sentí como tan increíble, con tanta emoción, que sabía que ya ese día es que lo iba a pasar, porque si esto me había pasado, era porque iba a pasar ese mismo momento la prueba de conducir. Y así fue, fui con toda la confianza, ya tenía la confianza para manejar, ya tenía la confianza para salir bien en la prueba y aprobar. Y así fue, corregí todos mis errores, me salió bien, me salió excelente la prueba y con mucha más confianza, más tranquilo, con mucha más soltura, desarrollé la prueba y al final ya ya terminé, ya aprobé la licencia y después como los días que me la dieron, la verdad que la emoción, yo creo que todo el que esté viendo esto ya y tenga licencia de conducir la va a saber, esa emoción de que obtuviste algo que es muy importante, en verdad, pues es como un gran logro que uno siempre ha soñado, como poder manejar, ya es como una fase que te diferencia entre ser un poco más inmaduro y un poco más maduro, de esa emoción, de esa energía, ese logro, esa sensación de logro que te da cuando haces algo tan importante, que tenías como un sueño y lo logras. La verdad es que es increíble esa sensación y cuando yo la recibí estaba prácticamente que lloraba de la alegría, de la emoción de haber recibido la licencia y probablemente cualquiera que haya pasado por eso lo ha sentido también. Entonces fue una emoción tan increíble y sobre todo de mucho aprendizaje y de mentalidad.
Y bueno, en menos de 2 meses, desde pasar de saber nada de manejo a con la licencia y con confianza para manejar, la verdad que fue para mí una historia increíble. Para mí fue bastante increíble, asombroso, porque de nada a todo, a saberlo ya bien, obviamente con el tiempo es que se va a experimentar, con la experiencia que se va perfeccionando, pero ya me sentía con más confianza para estar en la calle y entendí, primero, que la mentalidad de estar todo el tiempo pensando que yo lo voy a hacer, lo voy a lograr, y que es el tiempo específico en el que lo decía, que estuve desde enero, febrero, que iba a hacer el curso y lo iba a terminar en julio, y justamente, con casualidades, que las casualidades no existen, terminé el curso como el 30 o 31 de julio, más o menos, fue como el 30 de julio. Y después que tuve la prueba ya como para el 1 de agosto, por ahí. Entonces al final, todo una muestra de que la mentalidad funciona, de estar decretando las cosas funciona. Y sobre todo también la otra es que el hecho de cuando reprobé mi prueba, no estuve como, obviamente el momento que uno reprueba ya se pone un poco más cabizbajo, pero dije no. O sea, gracias a Dios que reprobé esa prueba para tener esa confianza después y para darme cuenta que me estaba faltando esa confianza, y ahora empezar a decirme que manejar con confianza, estar más pendiente cuando manejo y con más confianza, más suelto, porque sí que me faltaba esa confianza. ¿Y qué pasa si me hubieran dado la licencia sin tener esa confianza? Probablemente hubiera tenido un accidente muy rápido, y no solo el hecho de dañar el carro o dañarme yo, sino dañar a mi familia, o a mi novia, o cualquier persona en verdad en la que monte en el carro, sabiendo que tú eres el responsable de esas vidas que están en tu carro. Y eso es algo que gracias a Dios me reprobé esa primera licencia, y después a la segunda ya, ahora sí que lo pasé con toda esa confianza y con ese aprendizaje, porque al final no existen las cosas malas, sino que lo que existe es el aprendizaje. Entonces, esa fue mi historia, y la verdad que todavía la recuerdo con mucha emoción cuando me dieron la licencia, también con el aprendizaje de haber reprobado, y después sí, de aceptar que me faltaba esa confianza, y que incluso cuando pasé la prueba, cuando pasé la prueba, me acuerdo, el miércoles de 2 semanas que pasé la prueba, me encontré al primer instructor que había tenido y le agradecí, muchas gracias por haberme dado por haberme dado ese consejo de que me faltaba confianza y tenía que practicar más, pero que sobre todo que la confianza en el volante me faltaba. Porque cualquier persona se hubiera enojado y hubiera dicho, no, ese concha su madre, ese instructor, pero no. Yo me di cuenta que era necesario eso para poder manejar con confianza, y sobre todo no lastimar primero ni al carro ni a mí, pero sobre todo a ninguna persona de las que amo, de las que hubiera llevado el carro o de las que he llevado el carro. Y gracias a eso he ganado esa confianza para manejar. Entonces, si en algún momento sientes como que no, es que empiezas a echar la culpa como otra cosa, o que algo es malo, o que es un fracaso, no es un fracaso, no es malo, no es culpa de nadie más. Primero, siempre es tu responsabilidad. Y segundo, todo es un aprendizaje. Si algo no se da, es porque es un aprendizaje y es porque así tenía que ser. Y lo que tienes que hacer es agarrar ese aprendizaje para que ese fracaso se vuelva después en un éxito. Así que esa fue mi historia de cuando tuve la licencia de conducir, y fue, me acuerdo todavía de muy bonita experiencia, y ya desde entonces obviamente ya he practicado mucho más, y ahora sí tengo mucha más confianza, mucha más experiencia que en ese momento, pero siempre que la acuerdo me alegro y me da emoción.